Dios te bendiga en esta noche, Calvary Español. Es miércoles, son las 7:30 y queremos entrar en nuestro estudio. Así es que busca tu familia, tu Biblia, ese lápiz, ese papel, porque es tiempo de oír palabra de Dios. Para mí siempre es un privilegio, ¿verdad?, poder traer esta palabra los miércoles a ti. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre, gracias te damos. Qué privilegio tengo yo de a través de este medio entrar a los hogares de Calvary Español. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu protección y la salud que tú le estás dando al pueblo en medio de esta pandemia. Y ahora que vamos a entrar en este estudio, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes para recibirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos comenzado un estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. 7 cartas que Cristo le manda a estas iglesias que se encuentran en Asia Menor. Él ha tomado un rayo X y está analizando estas iglesias. Y vamos a poder sacar de estas enseñanzas 7 pruebas de una iglesia saludable. Así que al fin de estudiar cada iglesia, vamos a ver una cosa que cada iglesia necesita para ser una iglesia saludable. Amén. ¿Están listos? ¿Tienen su palabra? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 4 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 7. ¿Están listos? Bien. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Dijimos que hay una estructura, una manera que Cristo se dirige a estas iglesias. Primero, cada carta tiene a quien se dirige. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Filadelfia. En cada carta hay una representación de Cristo. Él se presenta de cierta forma, una imagen de Él. En cada carta Él da una elogia de la iglesia. Hay una reprensión para la iglesia. Hay una exhortación para la iglesia. Y hay un llamado a obedecer al Espíritu Santo. Y hay una promesa al que obedece y venciere. Así que cada carta tiene esta estructura. La semana pasada vimos que la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que estamos estudiando, que se encuentra en Asia Menor, es una iglesia ejemplar. Una iglesia que mostraba una perseverancia piadosa. Era una iglesia sólida. Una iglesia que trabajaba arduamente. Tenía un gran alcance y protegía la integridad del evangelio. Efeso era una iglesia ejemplar. ¿Qué pastor no quisiera tener una iglesia como la iglesia de Éfeso, que trabajaba tan fuertemente, sólida en doctrina? No todo el mundo predicaba en el altar de la iglesia de Éfeso, porque era una iglesia muy celosa de las cosas de Dios y de las doctrinas de Dios. Cristo comienza su carta a esta iglesia con 9 cosas buenas que estaban haciendo, y la vimos la semana pasada. Una iglesia trabajadora, una iglesia que cuidaba la doctrina, una iglesia que probaba
los malos y probaba los apóstoles para asegurarse que eran gente de Dios y gente que enseñaban una doctrina santa. 9 cosas que él le menciona de las cosas buenas que ellos estaban haciendo. Ahora, sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusaba lo que estaban haciendo mal. Entonces viene una reprensión de parte de Cristo a esta iglesia, que era una iglesia tan trabajadora. Es interesante que esta reprensión que le va a hacer con esta palabra pero, en cierto sentido cancelaba todo lo bueno que ellos estaban haciendo. Así es que, aunque estaban haciendo estas cosas buenas, esto no excusaba lo que hacían mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello, una reprensión. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de mantener su primer amor para Dios. Pero tengo contra ti, le escribe Cristo, que has dejado tu primer amor. Ese pero es fuerte. Otra vez, ese pero, en cierto sentido, cancela todo lo bueno que ellos estaban haciendo, porque habían dejado su primer amor. Entonces, ¿a qué se refiere que habían dejado su primer amor? El primer amor hace referencia al primer lugar que Jesús se merece en nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos el primer amor, ya Jesús no es prioridad en nuestras vidas. Ya no tiene primer lugar en nuestras vidas. Entonces, la iglesia de Éfeso había abandonado, no perdido, abandonado su primer amor. Cuando uno pierde algo es por accidente, ¿no? Pero no habían abandonado. Deliberadamente habían, ¿verdad?, tomado esta decisión. Y probablemente no pasó de la noche a la mañana, pero, ¿verdad?, abandonaron. No le dieron preferencia a este amor. Y entonces, este amor que ellos tenían que tener para Dios estaba muy lejos de ellos. Podemos especular, ¿verdad?, sobre las razones por qué ellos abandonaron su primer amor. Pero la razón principal, cuando estudiamos bien esta carta, es que habían abandonado su amor, su pasión, su entusiasmo por el Señor. En Mateo capítulo 22, versículo 37, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Entonces, el error de la iglesia de Éfeso es que no estaban cumpliendo con el primer mandamiento. Sí era una iglesia trabajadora, sí era una iglesia ejemplar en muchas áreas, pero habían abandonado su amor. Ya no tenían esa pasión para Cristo, ese entusiasmo para Cristo. El problema de los hermanos de Éfeso es que amaban más la obra que el Dios de la obra. Oye, eso bien. Amaban más la obra que el Dios de la obra. Oye bien, las obras son buenas, son el resultado de la salvación. Pero las obras no salvan. Tú sabes, ellos le habían dado tanto énfasis a las obras que habían abandonado lo primordial, que era amar el Dios de las obras. Otra vez,
habían perdido su pasión, su entusiasmo por Dios, su búsqueda de Dios, su deleitarse con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya no se estaban deleitando en el Señor. Así es que hay una causa y efecto. La causa, habían abandonado su amor. Y cuando uno abandona el amor para el Señor, el primer amor, entonces esto tiene un efecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos de abandonar el amor de Dios? Bueno, la vitalidad espiritual, que es el fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. ¿Me oyeron? La vitalidad espiritual, cuando tenemos este primer amor para el Señor, es reemplazado por mantener doctrina, por mantener tradiciones, por trabajar mucho por el Señor, para tener todo excelente. Pero no hay pasión, no hay entusiasmo para Dios. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. Cuando perdemos el primer amor, la vida de la iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de pasión. Horrible. Cuando primero perdemos el primer amor, esto es horrible. Todo es monótono. Entonces entra la apatía, la indiferencia. Hacemos todo mecánicamente. Se vuelve aburrido muchas veces el servir al Señor y a la iglesia, pasar tiempo con el Señor. Y perdemos pasión, que es lo que nos motiva a hacer la voluntad del Señor. Cuando perdemos el primer amor, hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Cuando se pierde este primer amor, hay un enfriamiento, nos enfriamos. Antes le decíamos a los hermanos, tú estás frío. Y que le estaba diciendo, espiritualmente tú no estás bien, ¿verdad? Entonces cuando perdemos el primer amor, hay un enfriamiento en la vida espiritual. Y entonces vemos los resultados de eso en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Cuando perdemos el primer amor, esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. No a lo que Dios le complace. No hacer la voluntad de Dios. No, hacemos nuestra propia voluntad. Buscamos lo nuestro y no lo de Dios, porque hemos perdido el primer amor. Hay un olvido de los demás y sus necesidades. Nos volvemos egoístas porque hemos perdido el primer amor, que nos enseña que tenemos que amar a nuestro hermano. Se abandona muchas veces la evangelización. Ya no nos preocupamos por ganar almas para el reino de los cielos. Ya no tenemos la pasión para eso. Se nos olvida la visión de amar a Dios, amar la gente y amar el mundo. Se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la mínima crítica. Entonces cuando alguien nos corrige porque estamos mal, nos enojamos. No lo aceptamos porque no tenemos la sensibilidad del primer amor para Dios. Cuando perdemos el primer amor, ya no sientes esa hambre insaciable por leer su palabra y aprender de ella. Esa palabra no tiene prioridad.
El pasar tiempo en oración se ha vuelto una carga en tu vida, cuando debe ser una delicia para ti. Cuando esto pasa, estás más preocupado por tu salud física, tu bienestar, tus comodidades, estar cómodo en todo lo que tiene que ver con tu vida, el bienestar. Pero no te preocupas por la condición de tu alma. Esto es un peligro que hay en esta pandemia, que nos volvamos indiferentes, apáticos, que no deseemos ya estar en la presencia de Dios, que no deseemos estar en la comunión de los hermanos, estar en la iglesia. Y yo entiendo, ¿verdad?, lo que está pasando, pero sigo repitiendo, podemos ir a todos los otros lugares y nos sentimos seguros, pero en la iglesia no nos sentimos seguros. Esto es un peligro y puede ser la pérdida del primer amor. Cuando perdemos el primer amor, tu servicio a Cristo y a los demás es motivado por un sentido de obligación. Lo hago porque estoy obligado a hacerlo y no porque lo deseo hacer y tengo pasión para Dios. Y rara vez te sacrificas por la obra del Señor. Entonces la iglesia de Éfeso tenía un problema. Habían perdido el amor ágape de Dios. Habían perdido su primer amor. Entonces Cristo le trae una exhortación a esta iglesia muy fuerte. Y esta es la exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto es fuerte. Esto es enfático. Una declaración enfática. Y Cristo trae esta declaración para despertar su iglesia. Entonces hay tres cosas que Cristo le dice a la iglesia de Éfeso para corregir el problema, para que vuelvan a su primer amor. Lo primero, recuerda. El primer paso para la restauración de la iglesia de los Éfesos es que ellos recuerden. Esto significa que recuerden lo que ellos solían ser en su amor para el Señor y para el uno para el otro. La mente es fascinante. Tiene la capacidad de recordar. Es como una computadora, la puede, ¿verdad?, mantener ahí. Y Cristo entonces apela a la habilidad de la mente poder recordar. Y le dice, recuerden dónde estaban, cómo me amaban antes, cómo me buscaban antes, cómo tenían intimidad conmigo antes. Traigan eso a memoria. Mira, hermanos, cuando perdemos el primer amor, tenemos que entonces tomar este consejo y a recordarnos precisamente de dónde hemos caído, porque aquí dice, recuérdate por tanto de dónde has caído. Cuando nosotros perdemos el primer amor es que nos hemos caído. Hemos tomado una salida equivocada. Y tenemos que recordar dónde estábamos, cómo Dios nos bendecía antes, cómo amábamos a Dios, la pasión, el entusiasmo que teníamos para Cristo antes y para Dios. Somos pródigos en cierto sentido. Somos como el hijo pródigo que abandonamos el hogar. Pues nosotros abandonamos el amor muchas veces de Dios, ese primer amor. Y tenemos que ser como el hijo pródigo. Entrar en nuestra mente cabal. Recordar, la Biblia dice que el hijo pródigo se recordó de su casa y lo que tenía allí. Y aún los siervos estaban en mejores condiciones con él que él. Él recordó. Recuerde, hermano. La iglesia de Éfeso tenía que recordar de dónde se habían
caído. Y lo segundo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso para restaurarla es arrepiéntete. Wow, es una palabra fuerte. Esta palabra, cuando lo oímos, en cierto sentido nos despierta, temblamos. Esa palabra significa cambiar tu dirección. Vas equivocadamente. Arrepiéntete porque vas mal. Hay caminos que le parecen bien al hombre, pero al fin de esos caminos hay muerte y destrucción. Entonces, Cristo, ¿verdad?, le hace esta declaración: arrepiéntete. Él quiere que ellos despierten, que entiendan que esto es serio, que ellos pueden perderlo todo. Aunque estaban haciendo 9 cosas bien, pero esto era suficiente para cancelar todas esas cosas buenas que hacían. Esto era serio. Perder el primer amor es serio, hermano. Esto de perder nuestro primer amor es serio, porque lo podemos perder todo. Arrepiéntete. Cambia tu dirección. Tienes que ir en un camino diferente, en un camino que te lleve otra vez a tu primer amor. Es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud y conducta antes que sea muy tarde. Es una advertencia que el Señor le está dando, y lo vamos a ver, ¿verdad?, la semana que viene también, ¿verdad?, la advertencia que Él le va a dar a la iglesia. Así es que recuerda, cuando nosotros perdemos nuestro primer amor, tenemos que recordar. Y luego nos tenemos que arrepentir porque estamos mal. La iglesia de Éfeso estaba mal, aun con todo lo que hacían. Y luego dice: vuélvete. Vuelve. Esto significa que ellos deben de regresar a lo básico, a las primeras cosas que ellos hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. Tenían que volver a hacer las primeras obras. Las primeras obras. Cuando solían pasar tiempo con el Señor. Cuando solían pasar tiempo en su palabra. Cuando solían pasar tiempo orando. Cuando se deleitaban en estar en la comunidad de los creyentes. Cuando se deleitaban en estar en la iglesia. Cuando se deleitaban oír palabra de Dios. Ellos oían esa palabra, la analizaban y luego la predicaban. Pero ahora que habían perdido su primer amor, en cierto sentido entraba por un oído y salía por lo otro. No tenía ningún efecto. Pero antes tenían hambre y sed de Dios, de su palabra, de estar en la presencia del Señor. Tenían que regresar al evangelismo, pasión por las almas. Así que quiero concluir con esto. La iglesia de Éfeso era una iglesia tremenda. ¿Qué pastor no quería una iglesia, no quisiera una iglesia como Éfeso? 9 cosas buenas. Él elogió a esta iglesia por las cosas buenas. Pero tenían algo que cancelaba, hermano, todo eso. Y es que habían perdido su primer amor, su pasión, su entusiasmo por el Señor. Y tenían que volver. ¿Y cómo lo iban a hacer? Tenían que recordar. Y tenían que arrepentirse. Esta palabra era una palabra muy seria para la iglesia de Éfeso. Pero es una palabra que Dios nos trae también, porque esta enseñanza no es solamente para la iglesia de Éfeso, esta enseñanza es también para Calvary Español en esta noche. Si Cristo cogiera un rayo X de tu vida,
encontraría el mismo problema de la iglesia de Éfeso. Entonces la pregunta en esta noche es, ¿has perdido tu primer amor? ¿No tienes la pasión ya? ¿No te deleitas en el Señor? ¿Hay apatía, hay indiferencia? Oh, hermano, es momento de recordar, arrepentirnos y volver. Padre, en el nombre de Jesús he traído tu palabra en esta noche. Señor, tu pueblo está oyendo y tu pueblo está recibiendo. Trae conciencia a nuestra vida en esta hora. Y Señor, si nos hemos alejado, recordamos en esta hora, nos arrepentimos y vamos a volver. Gracias, Señor, porque tú siempre, dentro de tu justicia, está tu misericordia. Y tú querías que la iglesia de Éfeso regresara a su primer amor y le ibas a dar la oportunidad para hacer eso. Y tú nos das la oportunidad también a nosotros para hacer eso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, una vez más por estar en esta noche. No olviden que hay un numerito ahí, ¿verdad? Si necesita oración o petición, la puedes presentar a través de ese numerito. No olviden que el domingo estamos otra vez en el templo a las 10:30 de la mañana. Tenemos todas las seguridades necesarias para que ustedes se sientan seguros. Y no olviden que el domingo estamos juntos con la iglesia de habla inglés. Un servicio muy especial. No olviden que el domingo también, y oren por esto, hay elección del nuevo pastor. Y queremos que todo el mundo esté en la nave. Si usted es miembro de la iglesia, debe estar en la nave. Así que vamos a tener un servicio regular y después, hermano, tenemos la reunión de negocios donde vamos a presentar 4 ancianos más y vamos a elegir el nuevo pastor de la iglesia. Así es que te esperamos, hermanos. ¿Okay? Sweetie y yo siempre oramos por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche.